Si está en tu mente, tiene todo el riesgo de hacerse realidad. Esto lo decía el maravilloso Walt Disney. Y miren todo este emporio que ha creado en el mundo entero para la diversión de grandes y chicos. Esto nos muestra a todos los seres humanos, sin excepción, que todos los sueños se pueden cumplir. Hoy tenemos con nosotros a esta bella mujer, Alexandra Figueroa, y vamos a hablar de cómo alcanzar las metas según la técnica Disney. Bienvenida a tu casa, ¿cómo estás? Ay, gracias Diana, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar de Walt Disney, de esa mente que tenía este hombre y que creó, yo creo que un destino que todo el mundo conoce o por lo menos ha oído hablar de él. Y este es el ejemplo de un hombre que nos invita a hacer realidad nuestros sueños, que no hay límites para absolutamente nada. Así la gente que esté a tu alrededor no crea en tus sueños. Si tú crees, con seguridad tus sueños se hacen realidad. Así que Alexandra, empecemos a hablar de esta metodología que es tan conocida y que al mismo tiempo tan exitosa para lograr sueños. Precisamente fue una técnica que el señor Robert Dills en 1994 se inspiró en Walt Disney porque dijo, no, este hombre tiene un pensamiento muy especial y lo podemos volver una técnica para que todo el mundo la pueda utilizar y poder alcanzar cosas, metas que tenemos ahí en nuestro interior y que a veces antes de salir ya las estamos castigando, ¿no? Entonces Dills dijo y pensó que estudiando a Walt Disney podía sacar esta técnica y él se dio cuenta que Disney tenía 3 espacios en su casa, uno para el soñador, era una habitación especial donde él se metía a esta habitación solo a soñar, solo a sacar ideas, a pensar en su próxima película, a pensar en su próximo personaje, donde él decía aquí no hay imposibles y él soñaba y soñaba y soñaba y soñaba y soñaba. Entonces ese era el primer espacio. El segundo espacio era el del realizador o el del hacedor o el que concreta y él decía de todas estas ideas, ¿cómo hacemos para bajarlas, para poderlas materializar? Y ahí se preguntaba él, ¿cómo lo hago? Cada una de esas ideas, ¿cómo se puede hacer? Si había dinero, no había dinero, si era posible, si no era posible, ya llevarlo a una realidad. Y el tercer espacio era el del crítico, y el crítico era el que decía que podía fallar, era como el que podía poner los pros y los contras a todas esas ideas al realizador y podía decir abiertamente que no podía funcionar. Y estos espacios obviamente se respetan en cada momento de la vida y se aprovechan al máximo. Pues esa es la idea, o sea, la idea de Disney, cuentan que cuando él llegaba a una reunión no sabían en qué faceta iba a llegar. Si iba a llegar en el soñador, si iba a llegar en el hacedor o si iba a llegar en el crítico. Y su equipo se tenía que acomodar a eso. Además, en cada uno de los escenarios él tenía una decoración distinta. En el realizador, por ejemplo, tenía una silla incómoda donde tenía que ponerse a trabajar. En el crítico era un sitio más adusto, más serio, y en el soñador era un espacio como un cuarto de un niño, como un cuarto donde el niño entra a jugar, ¿no? Y con respecto a esos pensamientos, él podía concretar ideas y muchas se quedaron, digamos, en el limbo, pero otras se pudieron concretar. ¡Wow! ¿Cómo podemos llevar entonces, Alexandra, esto a nuestra vida personal? ¿Cómo jugar con nuestros sueños, en el accionar, en el saber si esos sueños están bien diseñados o no, en la parte del crítico? ¿Cómo traerlo a nuestra vida? Hay un paso previo. El paso previo es saber qué quiero. El saber, como antes de entrar a soñar, a realizar y a criticar, es saber qué es lo que yo deseo con firmeza. Por ejemplo, uno de mis sueños es irme a Japón a conocer los templos, a estar en Japón y conocer bien su cultura. Y con base en ese sueño, con base, digamos, en esa meta, empiezo a soñar. Y cuándo lo haría, qué tiempo lo haría, con quién me iría, en qué vuelo me iría, o sea, a soñar inclusive más viajes, más cosas, más tiempos. Entonces lo primero es saber uno exactamente qué quiere, sin victimismo, sin castigarse, sino poner la meta y con base en eso vamos a trabajar con el soñador, el realista y el crítico.
Tener claro qué es lo que quiero, y ahí lo que les vamos a pedir, y de verdad que es una de las herramientas más poderosas del mundo, es que no tengan límites para soñar. Imagínense lo que sea, imagínense lo más grande sin estar saboteando esos pensamientos y que ahí mismo lleguen esos letreritos, eso es imposible, tú no lo puedes hacer, eso, no sé qué. No, atrévete a soñar en grande, porque yo pienso que aquí es donde empieza la magia. A Walt Disney no le creían cuando llegó con ese ratoncito así dibujado. Yo creo que se reían y decían, este señor está loco de remate. Y miren en lo que se convirtió. Soñar sin límites, pienso que es el primer paso para la realización de nuestros sueños, ¿verdad? El primer paso. Y en la casa de uno no va a tener 3 habitaciones, y las puede tener maravilloso, pero puedes tener 3 sillas, puedes tener 3 espacios dentro del mismo espacio, y en uno atreverte a soñar, a votar, a imaginar qué más de esto es posible, qué más puede ser, cuántos sueños otras personas lo han cumplido, y me quiero modelar esas personas que han soñado tanto con respecto a lo que yo quiero, ¿no? Tener un espacio donde yo me siento en mi escritorio a concretar, a hacer, a dibujar, a buscar quién me puede ayudar en esto, y tener un espacio donde yo me puedo criticar de una manera amable, ¿no? Después de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, después de ahí, vámonos al interno, y precisamente en el último libro que tú escribiste, Un duende en mi cabeza, cuando yo leí ese libro dije, ay, es exactamente lo mismo cuando tú hablas de tu soñador, de tu crítico y de tu realizador. Es como el duende. El duende es equilibrado y es consciente y te da una serie de pautas, de una conciencia elevada para poder actuar. Y es exactamente lo mismo. Cuando tenemos un soñador despierto, un duendecito soñador, como lo mencionas en tu libro, ese duendecito tiene que soñar en grande, soñar, botar ideas, sin que el crítico lo castigue. Aquí viene una cosa importantísima, y es que cuando somos niños, el soñador está abierto, el soñador está despierto, con cajas, con tierra, con arena, donde sea soñamos y nos imaginamos castillos y nos imaginamos juegos en la cabeza, y no nos los castramos ni nos los quitamos. El problema está cuando de afuera nos dicen, a ver, aterricen, ¿no? Eso no es real, eso no es cierto, o si tenemos una educación, ya sea papá y mamá, o ya sea la educación del colegio, donde nos castran los sueños, donde nos dicen, dibujamos un sol morado y nos dicen, el sol no es morado, el sol es amarillo, y las flores no hablan, aterrice, y empezamos a aprender el crítico, empezamos a aterrizar que no es tan real lo que tenemos en nuestra cabeza, y ahí vienen, digamos, las grandes frustraciones que tenemos, que pasan los libros de colores a blanco y negro, ¿no? De repente ya los libros no tienen muñecos, no tienen colores, sino pasa a ser serio, a ser aterrizar, y ese crítico que debería impulsarnos nos empieza a castrar sueños, ¿no? Nos empieza a decir, eso no es posible. Y obviamente al realizador o al hacedor lo van a tener amordazado, porque automáticamente empezamos a tener un diálogo interno donde no nos permitimos votar esas ideas. Alex, pero ¿cómo sacar provecho entonces de ese crítico, que es uno de los 3 roles que asumimos, sin que ese crítico nos dé duro y que sin que se convierta en ese autosaboteador? Ay, bueno, ese me encanta, porque precisamente hay una parte en la técnica de Robert Dills, o sea, de PNL, donde visualizamos como si estuviéramos aquí las dos sentadas y de repente viniera mi crítico o tu crítico, y tenemos que reconocer cómo es ese crítico. Entonces yo me he dado cuenta que muchas personas entran al crítico y hacen cara de susto, uy, dicen es horrible, es muy fuerte, es una cosa negra grande, y con ese crítico pues no puedes dejar los sueños volar. Entonces lo primero que hacemos es sacar el registro que tenemos en nuestra cabeza y permitirnos cambiar el crítico. Y hay muchos críticos maravillosos, por ejemplo, Shifu, el de Kung Fu Panda. Sí, críticos constructivos que te ayudan a mejorar tu mundo. Ese es el duende que tú mencionas en tu libro, que es un duende consciente, que es un duende con la conciencia clara, que quiere que cumplas, que quiere que te eleves, que quiere que hagas. Entonces es un crítico que funciona. Cuando tenemos esos críticos aprendidos de infancia que nos castigaron, que nos molestaron, que nos hicieron bullying, entonces aprendemos a callarnos, a hacer lo que es correcto.
y que nos enseñan a callar nuestros sueños, porque decir un sueño puede ser peligroso. Nos pueden dañar y nadie quiere dañarse. Entonces aprendemos a que el crítico tiene razón y que mejor nos callamos, ¿no? Y por eso a veces se frustran los sueños y a veces se dejan ahí en la mente, de ahí no pasan a la acción. El hacedor de sueños, como tú nos invitas a hacerlo hoy, se queda ahí pasmado, sin actuar. Pues cuando hay un crítico muy poderoso, o sea, muy grueso, muy fuerte, es el castrador de sueños. Antes de que salga la idea, ya estás diciendo por qué no va a salir, cómo no va a funcionar, qué es lo que va a fallar, y digo, no, pues eso no es para mí porque yo no soy tan bonita, yo no soy tan grande, yo no soy tan culta, yo no tengo plata, ya, el crítico hizo mal su papel y tenemos que invitarlo a cambiar. Entonces, la técnica de PNL, que me parece maravillosa, es, pues se hace un proceso para que tú bajes las ondas cerebrales, invitas al crítico y si te das cuenta que no sirve, lo cambias. Le dices, yo quiero a Shifu, yo quiero a tu duende, yo quiero otro ser más evolucionado, uno que yo invito a que me ayude a concretar sueños y que el hacedor entre en función, ¿no? Esa es una de las formas. ¿Te acuerdas que cuando estábamos pequeñitos, yo me acuerdo perfectamente por mi hija, que tenemos un amigo imaginario? Ese amigo imaginario a veces nos da susto, sobre todo a las mamás decimos, pero esta muchachita con quién está hablando, y es su amiga imaginario, y ella se lo cree, y ella juega con él, y su mundo de fantasía es con su amigo imaginario. Así es como debemos tener a este crítico que nos ayuda, que nos impulsa todo el tiempo, es construir ese crítico positivo, le pongo comillas, sí, imaginario. Sí, los tres. O sea, el soñador que tú mencionas de tu hija, es importante que los papás pregunten, ¿y qué más te dice? ¿Y a dónde te lleva? O sea, aliméntale al soñador porque está cultivando el soñador para cuando sea grande, que sea esa parte de él que se atreve porque mamá y papá lo balancearon o le pusieron atención. Y a veces los niños tienen unas ideas absolutamente increíbles y son los soñadores que mantenemos hasta cuando somos adultos, y digamos que ahí hay un poquito de esquizofrenia, digo yo, porque empezamos a soñar a veces despiertos, a criticarnos y a ver cómo lo hacemos, pero es precisamente esa parte nuestra que nos propone ser felices con nuestros sueños, ¿no? Una de las mejores cosas que le pueden decir a un papá y a una mamá, tu niño es feliz, tu niño es muy feliz. Cuando hay un niño feliz, hay un crítico, un soñador y un hacedor equilibrado. Se están escuchando, se están atendiendo, es lo mejor, porque va a ser un adulto que confíe en sus sueños. Esa es la reunión de gerencia más eficaz de toda, la que lleva realmente los proyectos a que sean una realidad, a que sean exitosos en su empresa. La empresa eres tú eres la empresa más importante en la que debes construir, y esos son tus tres gerentes que deben estar siempre a la mesa lanzando ideas, haciendo las cosas que se deben hacer y también impulsando. Para mí este crítico es como el que te impulsa. Sí, es el que te dice, y no importa que falle. O sea, es el personaje que nos dice más allá, ¿y si falla qué? Lo intentaste, ¿no? Entonces veámoslo, por ejemplo, en un chef. Yo tenía una gran amiga, muy buena chef, me decía, cocina. Yo le decía, ay, no, porque es que la última vez que cociné me salió como tan feo. Me decía, pues lo botas y vuelves e intenta. Yo decía, qué buen crítico tiene esta chef. Esos son los críticos que te dicen, no importa que falles, dale otra vez, no pasa nada. Ninguna profesión, ninguna, es perfecta desde el principio. Nos tenemos que poner en la tarea de que el crítico nos permita fallar, nos permita errar para poder repetir, ¿no? Y poderlo hacer de buena manera. ¿Cuál es la práctica que debemos llevar entonces a cabo para incorporar estos tres personajes tan importantes a nuestra vida, a nuestros proyectos, a nuestros sueños, y empezar a gestionar con ellos nuestras emociones, nuestros deseos, todo lo que hace parte de nosotros como seres humanos? Conocer los tres. Conocer esos tres personajes como son. Entonces, por ejemplo, en mi sala yo puedo poner allá al soñador, allá al crítico, y aquí el hacedor, y me siento en cada uno. Literalmente te cambias de asiento y te sientas a soñar, sin criticar, sin nada más, solamente a soñar, a escribir, a imaginar. Que aquí hay una cosa que me gustaría aclarar. Hay ideas muy interesantes que si tú no las agarras vienen del universo, y que si tú no las pones a ejecutar, va a haber otro que las ejecute.
porque son ideas que al universo le interesa que aterricen en la Tierra para que la humanidad sea mejor. Entonces, si esa idea que te llegó a ti la criticas de una y no la dejas salir, el universo se encarga de que otro la tenga, ¿no? Es algo así. Entonces, te vas a espacios, aquí sueñas, aquí dices cómo lo haría, de qué manera, estrategias, busca personas que te puedan ayudar, de qué manera lo puedes llevar a cabo cada una de ellas, de esas ideas que te surgieron en el soñador. Y en el crítico igual, ¿qué mal puede salir? Y si sale mal, pues repites, no pasa nada. Y es que equivocarse es de humanos, siempre cometemos errores, ¿qué importa? Si lo intentas y te equivocas, algo aprendes. Y si lo intentas y lo logras, wow, eureka, lo lograste, emocionante, ya tienes un triunfo más. Por ejemplo, las personas que hablan o no hablan inglés. O sea, fíjense que cuando en nuestros países latinos alguien se atreve a hablar inglés, la mayoría se critican tanto que dicen, no porque me equivoco, no porque se van a burlar, la mayoría te dice, yo entiendo pero no hablo. Y ahí te están diciendo que tienen un crítico muy grande que te dicen, te va a salir mal, se van a burlar, nadie te va a entender. Y vemos que personas que vienen de otros países hablan y hablan regular, mal, pero hablan. Y si no lo hablas, no le importa. Es como si tú te fueras para la China y no hablas mandarín, no eres bruto porque no hablas mandarín, no sabes el idioma y qué importa, te defiendes con otras cosas. Cuando nosotros hacemos esa técnica de cambiar el crítico que es destructivo y lo cambiamos por un maestro, el que nos queramos imaginar, un personaje sabio, New Age, alguien que sea amoroso y amable para mí, ese solo cambio, aunque pareciera algo como un juego, va a hacer que seas más tranquilo con tu lenguaje y te digas, y si no me funciona la primera vez, pues será la segunda, te vuelves un poquito más relajado en ese sentido. El soñador se activa mucho cuando o tienes hijos, o juegas con niños, o haces cosas que los niños te están incentivando a ven, juguemos, hagamos, porque al adulto se le olvidó jugar. Entonces el soñador se contagia con ellos. Algo que sucede en los parques de Disney es precisamente eso, que despertamos nuestro soñador y el soñador se siente también que quiere volver. Y el hacedor pues busca personas que sean concretas, que hagan, que ajusten, que digan, que tengan agenda. Mira cómo se organizan ellos para poder organizarte tú. Todo se puede modelar y te traes un pedacito de cada quien para hacer tu producto propio. Yo no sé qué es lo que pasa y no sabría explicártelo con un método científico, pero sí sé que todo empieza a fluir y a darse de una manera increíble y con la palabra que tanto me gusta, y mágica. Precisamente desde la programación neurolingüística, cada pensamiento y sentimiento que uno tiene abre una puerta, abre una oportunidad. Es decir, entramos en el mundo de las infinitas posibilidades. Imagínate como desde aquí de aquí salieran miles y miles y miles de líneas y cada una de esas es una posibilidad. Cuando yo imagino y cuando sueño, lo que hago es centrar una posibilidad, decir, por aquí me puedo meter. Es como abrir la puerta desde adentro de nuestro corazón y de nuestra mente y empieza a pasar lo que tú dices, como a ver cosas muy parecidas a eso que yo estoy pensando o imaginando y sosteniéndolo, porque mi crítico está diciéndome dale, dale, y mi hacedor me está diciendo sí se puede, sabes que sí, lo podemos hacer. Abriste una posibilidad en el mundo de las infinitas posibilidades. Para ir directo a lo que debes cambiar, empieza por reevaluar esas frases que tienen un no en tus pensamientos. No es posible, no es para mí, no lo podría hacer, no tengo dinero, no soy capaz. Ahí tienes un punto de partida para empezar a trabajar. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza, una fábula para alcanzar tus metas y abrazar la felicidad. Porque cuando tienes algo en tu mente, tu cerebro trabaja para hacerlo realidad. Porque al abrir las puertas empiezas a enfocarte en eso, le das tanta fuerza que finalmente se manifiesta en tu vida. Tenemos en nuestro cerebro una estructura que se llama el sistema activador reticular, que haz de cuenta que es el que hace el zoom de la cámara y te dice, ¿quieres enfocarte en eso? Te lo voy a dejar ver. Entonces cuando uno sale, por ejemplo, a la calle a comprarse un vestido rojo,
en las vitrinas solamente ubica vestidos rojos y el resto los descarta, porque te lo pusiste en tu mente, te lo pusiste en tu pensamiento y lo quieres ver. Como cuando una mujer quiere tener un bebé, ve solo mujeres embarazadas o ve personas con bebés. Es lo que hace tu cerebro para que te enfoques en lo que tú quieres ver y descarta lo que no quieres ver. Que funciona igual cuando uno tiene miedo. Cuando uno tiene miedo, te deja ver lo que tiene miedo y lo otro lo quita. Ay, Alex, a mí me impresiona la vida, de verdad. Detalles tan pequeños o sueños tan pequeños o cosas que pensaste hace tantos años y de un momento a otro o en cualquier momento de tu vida, eso se hace realidad. Con algo que jugabas, algo que pensabas. Siempre las cosas que quieres llegan, se dan, aunque ya no las quieras, pero siempre llegan a tu vida. Lo que está en tu mente realmente, como dice Walt Disney, tiene el riesgo de hacerse realidad. Y es acumulativo, ¿no? En la medida en que tú vas como apilando y apilando y apilando imágenes y viendo ejemplos, hace que con el tiempo aparezca eso que tú has trabajado tanto. Muchas gracias como siempre por estar acá tan divina, un beso para ti, Gracias, un beso Diana. para todos. Gracias. Y recuerden que ser feliz es una decisión y esto hace parte de la felicidad, hacer nuestros sueños realidad. Chao. Si quieres